Muy buenas noches y bienvenidos a Leyendas de Yucatán. Mi nombre es Luis Domenzain y como cada martes y jueves vamos a estar haciendo transmisiones en vivo a las 9 de la noche por aquí, por TikTok Live. Así que amigos, para los mayas y para las demás culturas alrededor del mundo siempre fue muy importante el tema de las cuevas, ya que les proveía de seguridad muchas veces y de resguardo y refugio ante la lluvia, ante algunos animales que no tenían cómo protegerse muchas veces. Estos humanos que vivían hace miles de años en estos lugares. Y tanto fue lo que vivían en las cuevas que empezaron a adaptarse al tipo de vivienda que eran las cuevas, ya que les proveía seguridad y les daba protección. Entonces, estas personas empezaron a adaptarse a la vida en las cuevas. Pues ¿cómo? Pues llevando algún tipo de iluminación artificial, como era el tema del fuego más que nada, pues era lo que más había en esta época. Llevaban la iluminación artificial por medio de antorchas o por medio de fuego, específicamente hablando de la cultura maya en esta época antigua. Estamos hablando mucho antes de la llegada de los españoles. Y entonces, pues los mayas, muchos todavía vivían en algunas cuevas, en algunas aldeas, antes de que empezara toda esta gran cultura maya. Entonces empezaron a adaptarse y empezaron a dejar rastros en algunas cuevas. Por ejemplo, les tocaba marcar que tenía esa cueva que estaba ocupada por alguna familia. Y hay teorías que dicen que las pinturas que dejaban en las paredes de las cuevas era para avisar a los demás que esa cueva ya estaba ocupada por una familia, o que normalmente aquí en Yucatán las cuevas, las grutas como les decimos, pues tienen agua, son cuevas inundadas o mejor conocidas como cenotes. Entonces muchas veces no siempre bajaban, pero a los que podían acceder, que eran como tipo cuevas, que todavía tenían bóveda, que no habían colapsado, pues accedían estas personas, vivían ahí adentro y cuidaban el agua y de alguna manera marcaban. Y hay dos tipos de pinturas que podemos encontrar impregnadas en los muros de muchas cuevas aquí en Yucatán, que son las pinturas en positivo y las pinturas en negativo. Los mayas, al ser muy inteligentes en este tema, pues tomaban pintura, creaban pintura. Fíjense el adelanto cultural, todo lo que ellos tenían. Creaban su propia pintura con pigmentos minerales de algunas plantas. Y entonces ellos creaban a veces a base de agua, o a veces hay gente que dice que los creaban por medio de sangre o de muchas maneras. En realidad no se sabe a ciencia cierta cómo creaban este tipo de pinturas, pero lo que sí es que han durado miles de años, porque hasta el día de hoy las podemos encontrar en las cuevas. Entonces tomaban algo de pintura que habían creado, marcaban toda su mano y la pegaban en las paredes. Y es así como dejaban huellas o manos en las paredes de manera positiva, porque se marcaba la mano. Se quedaba la mano marcada en la pared y esas eran pinturas en positivo o pinturas positivas. Hay otro tipo de pinturas que a lo mejor podemos encontrar si alguna vez ustedes conocen alguna cueva o la visitan. Es que los mayas, pues dentro de su inteligencia, a ver como ejemplo esto, tomaban la pintura, la misma pintura que habían creado por medio de diferentes maneras, pues tomaban un poco de pintura y fabricaban un hueso, supongamos que es un hueso. Entonces fabricaban un hueso y en el hueso le hacían, el hueso de cualquier animal, le hacían perforaciones hasta dejarlo como si fuera un popote, una pajilla, y entonces succionaban pintura, la ponían en su boca y la soplaban de tal manera que la mano la ponían en la pared, soplaban alrededor de la mano toda la pintura y luego retiraban la mano y quedaba como la silueta de esa mano. Y eso es muy interesante porque hasta el día de hoy se pueden encontrar ese tipo de pinturas y se llaman pinturas en negativo. Las pinturas en negativo son muy interesantes porque nos dan a entender todo ese intelecto que iban logrando los mayas cada vez más, porque iban siendo pues más creativos al momento de crear este tipo de pinturas. Y pues así encontramos pinturas de manos en positivo y en negativo hasta el día de hoy. Y pues eran las marcas que dejaban para que otras personas, cuando encontraran las cuevas o encontraran el agua dentro de las cuevas, pues se dieran cuenta que estaba ocupado y que no podían entrar o que no deberían de entrar. Aunque realmente dentro de las cuevas pues hay más tipos de pintura que a veces es extraño encontrarlas, pero se han topado con diferentes tipos de pintura los antropólogos que estudian todo este tema, y hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué significan.
porque recuerden que mucha de la información, que los mayas eran muy celosos de su información, pues la dejaban escritos en sus libretas, por así decirlo, en sus libros que ellos hacían por medio de pieles, pero toda esta información se pierde al momento de la conquista, pero sobre todo al momento de que deciden que toda esta información es mala, pues la queman y pues desgraciadamente se pierde. No quiere decir que esto sea malo o bueno, simplemente es un hecho que sucedió en la historia y pues de ahí es lo que somos hoy en día. Pero lo importante es que podemos seguir disfrutando de este tipo de pinturas en las cuevas. Y entonces, pues hay 3 teorías muy importantes sobre las pinturas de las manos en las cuevas que existen hasta el día de hoy. Una de las principales es que significaba un ascenso en la vida de las personas. Quiere decir que cuando ingresaban a la cueva, ingresaban tal vez como adolescentes, como personas menores de edad, y entonces pasaban ciertos rituales o ceremonias, y al momento de ascender a este nivel ya como adultos tal vez, o en un nivel como si fueran sacerdotes, o un nivel así, ascender de nivel, pues ya dejaban la marca en la pared como símbolo de este ascenso. Esa es una de las teorías. La otra teoría que muchas veces nos comentan es que eran las manos de las personas que iban a sacrificar en ese momento, porque pues hay deidades de la mitología maya que exigían o que pedían algún tipo de sacrificio, ¿no? Entonces las personas que eran elegidas para ser sacrificadas en esas ceremonias o rituales, pues dejaban su mano como símbolo de algo especial. Y la última teoría, que es la que platicamos hace rato, es que dejaban las marcas para avisar a los demás que vivían cerca o que visitaban el lugar que esa cueva y ese agua ya estaba ocupado por una familia o por un grupo de personas y no debían de ingresar. Y es por eso que hay estas 3 teorías muy interesantes sobre las pinturas en las manos en las cuevas. Les recuerdo que hoy estamos platicando sobre las cuevas y los guardianes que hay en estas. Lo que pasa es que con el tiempo los mayas, al vivir en este tipo de lugares, empezaron a dejar pues muchas evidencias que ahí vivieron, como las vasijas rotas, las pinturas que platicamos hace rato en las paredes. Muchas veces tapaban, hacían rituales, hacían ceremonias y las ofrendas que dejaban ahí las iban tapando y levantaban muros muy altos que eran piedra sobre piedra. Y entonces iban haciendo como un muro sobre piedras y por eso se conservaron hasta el día de hoy muchas evidencias de estos rituales que dejaron hace miles de años los mayas en las cuevas o en las grutas, que muchas veces eran pasadizos secretos y no cualquier persona podía entrar porque te podías perder. Recordemos que estamos hablando de una época en donde no había acceso fácil al tema de la iluminación artificial, o sea, no había lámparas. Tú si entrabas con algún tipo de fuego, antorcha o algo similar, y si no lograbas salir antes que se acabara esto, pues se apagaba tu luz y pues prácticamente te ibas a poder quedar ahí perdido en medio de la nada. Y eso pues era muy peligroso porque muchas personas ahí murieron dentro de las cuevas al no poder encontrar una salida a tiempo. Y de eso hay mucha evidencia también. También nos platican los historiadores que las cuevas, en una época más reciente, por ejemplo, en una temporada muy triste, muy sanguinaria que sucedió aquí en Yucatán, que se llama la Guerra de Castas, o les llamaron la Guerra de Castas, donde mayas se pelearon y se rebelaron contra los que ya eran los dueños de las haciendas y muchos mayas que eran los trabajadores de los dueños de las haciendas, pues defendían a estas personas y estaban los mayas que en ese momento llamaron rebeldes. Entonces ellos empezaron a pelearse a tal grado que fue muy sanguinario y muchas personas, muchos mayas, perdieron la vida. Pues en este proceso de esta guerra tan horrible que sucedió en Yucatán y de la que poco se habla, pues muchos mayas empezaron a esconderse en las cuevas, porque si los encontraban los que eran los opositores, pues prácticamente los deshacían, los despedazaban, fue muy sanguinario. Bueno, pues lo importante es que esta gente empezó otra vez a guardarse o a esconderse en estas cuevas que hasta el día de hoy siguen, muchas de ellas abiertas al turismo. Y al momento de esconderse y resguardarse en estas cuevas, empezaron a dejar otra vez evidencia de que estuvieron ahí. Pues como otra vez empezaron a dejar marcas de manos en las paredes. Esta vez ya dejaban algo de dibujos. Es muy interesante porque a veces dejaban hasta evidencia más grande, por ejemplo esculturas, también dejaban algún tipo de vasijas y todo esto lo dejaban ahí dentro en tema de que ahí vivieron a veces como ofrenda